del aumento absoluto de la masa eritrocitaria, aumento neto de la masa eritrocitaria. Entonces decimos que hay una policitemia o una poliglobulia o una eritrocitosis verdadera. ¿Ok? Verdadera. Ahora, dentro de esta policitemia verdadera pueden haber policitemia primaria y policitemia secundaria. ¿Sí? Policitemia primaria, policitemia secundaria. ¿De acuerdo? No nos equivoquemos aquí. Entonces, policitemia verdadera, cuando es el aumento absoluto de todos los glóbulos rojos o masa eritrocitaria. Tenemos la policitemia vera primaria, donde el problema, el origen está en la médula ósea roja. Esta policitemia secundaria es una alteración mielocítica, decimos, ¿no? En la cual ¿qué es lo que ocurre? El gen JAK2, en el exón 14, ¿no? O en el exón 12, el gen JAK2, ¿qué es? Es el que va a codificar una tirosina, ¿ya? Y esta tirosina intracelularmente es para estimular la producción de glóbulos rojos. Y para que se dé esta vía de señalización, tiene que el receptor en la médula ósea recibir la señal, la señal que sería la eritropoyetina. La eritropoyetina tiene su receptor en la médula ósea roja y se estimula la producción de células rojas, ¿no? O sea que los proeritroblastos pasen a eritroblastos y siga la secuencia. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Esta mutación en el gen JAK2 de esta vía intracelular dedicada a la producción, ¿no? A la división celular de las líneas sanguíneas, lo que pasa es que está todo constantemente estimulado. Entonces, al estar estimulada esta vía, va a producir, pero no solo una excesiva producción de células rojas, también de plaquetas y también de glóbulos blancos. ¿De acuerdo? Plaquetas y glóbulos blancos. Entonces, la policitemia vera primaria porque el origen está en la médula ósea roja. ¿Listo? Por la mutación de este gen, entonces va a haber una sobreestimulación y una sobreproducción de líneas de las células sanguíneas. ¿De acuerdo? Policitemia vera. La otra, policitemia secundaria. ¿Sí? Donde el origen no es en la médula ósea roja, sino el origen está en el estímulo de la hormona que regula esta producción de células rojas, la eritropoyetina. ¿Listo? Entonces aquí hay una diferencia importante entre ambas. ¿Sí? Que aquí puede estar aumentada la eritropoyetina. Y aquí la eritropoyetina está en niveles bajos. Porque como siempre va a haber demasiados glóbulos rojos, y recuerden que yo les mostré en la clase pasada la vía donde se estimulaba, ¿no? Por hipoxemia, etcétera, se estimulaba la producción de eritropoyetina. Como tiene una vía de retroalimentación negativa, al haber muchos glóbulos rojos, haber suficiente oxígeno, en este caso policitemia vera, siempre la eritropoyetina va a estar disminuida. ¿Sí? Eritropoyetina acá disminuida. Aquí puede estar normal o, sobre todo, aumentada la eritropoyetina. Aumentada. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la otra policitemia decimos relativa o falsa. Porque la masa eritrocitaria relativamente estaría elevada. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué falsa? Porque en realidad hay una hemoconcentración, o sea, una concentración de glóbulos rojos en sangre donde la volemia es menor. Para que me entiendan mejor los casos de deshidratación. Cuando hay deshidratación hay menor volemia. Entonces, ¿qué pasa con los glóbulos rojos? Se concentran. ¿Sí? Podríamos decir que hay policitemia, pero en realidad no es policitemia, sino que el volumen de agua ha disminuido y entonces esa sangre está más hemoconcentrada, decimos. ¿De acuerdo? Por eso es una policitemia falsa. Muy bien. También podemos hablar de una policitemia de tipo familiar, puede ser como es heredable,
donde hay una producción ectópica de eritropoyetina. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? Los riñones. ¿Qué células de los riñones? Los pericitos de las medicaciones. Los pericitos principalmente, ¿sí? Y bueno, también en células, también un poco, en células mesangiales, en los riñones. El 90% de la producción de eritropoyetinas se da allí en los riñones, ¿sí? Pericitos, o sea, en la zona de las nefronas, ¿no? Cápsula, por ahí. Ok. ¿Listo? Entonces, se puede producir en otras zonas. Zonas externas en el mismo riñón, pero del parénquima renal, en el hígado, en la misma médula ósea roja, etc. ¿Sí? Entonces puede producir en otras zonas. Ok, ¿qué más? Y bueno, aquí estoy mostrando una persona donde clásicamente su piel está enrojecida. Cuando hablamos de policitemia, la piel está roja, sobre todo la cara, ¿no? La cara roja. Otra cosa es que nosotros tengamos los cachetes rojos, decimos, bueno, acá de esta zona, ¿no? Clásico de Perú y de la sierra, ¿no? También, bueno, es otra cosa. Pero de todas maneras, la piel roja, y sobre todo la cara está, como dice, rubicunda, enrojecida. ¿Ya? ¿Qué más? Puede presentar mareos, cefalea, somnolencia durante el día, ¿sí? Disnea también, ¿no? Ahí hay desequilibrio en el ritmo respiratorio, disnea. A veces si esto aumenta, también inclusive confusión mental también. ¿Ok? El riesgo también es, ¿qué es lo que pasa? Si aumenta mucho los glóbulos rojos, va a aumentar la viscosidad. Y también habría un riesgo de trombosis. O sea, hay un riesgo de trombosis. ¿Ok? Entonces a veces esas personas con muy elevada viscosidad de la sangre tienen que cada cierto tiempo, cada 3 meses por ejemplo, donar sangre, justamente para bajar esa alta viscosidad de sangre, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Puede elevarse la presión arterial, sí, debido al aumento de viscosidad también, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Aquí estoy mostrando los criterios diagnósticos de la policitemia vera, la primaria, ¿ya? En la cual, pues, obviamente, los valores de hemoglobina, también de hematocrito, estarían elevados. Acá, por ejemplo, tenemos valores de 18.5, bueno, que dice gramos por litro, o sea, 185, sería gramos por decilitro, sería 18.5, ¿sí? 18.5 en varones, 18.5 todavía en nuestro medio, como es una mediana altura, sería normal, ¿no? Para que esté elevado de 20 para arriba, sí podríamos decir, ¿no? Mujeres nos dice 16.5, pero es normal que mujeres de 17 hemoglobina aquí, sí, tranquilamente, ¿no? De 18, entonces yo podríamos decir, de más de 18, sí, ¿no? Podríamos decir en mujeres. Y en cuanto a hematocrito, hablamos de 56, 58% sí sería, ¿no? Un hematocrito elevado. ¿Listo? Doctora, en mi caso me salió 53 hematocrito. ¿Cuánto te salió? 53. 53 entre 3. 17.6. 17.6 de hemoglobina, ¿estaría bien? Sí. Tranquilamente. ¿Te das cuenta? Tranquilamente, no hay problema, ¿no? Sí. 52 que le salga está normal. Si a mí me sale 52, normal, ¿no? Entonces, por eso te digo, por ejemplo, que decir 54, entonces como 18, ¿no? De hemoglobina, todavía en varones está bien. Le hablamos 56, 57, 60%, ya sería elevado, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir. Ok, ese es uno. Y el otro criterio importante también la presencia del gen JAK, ¿no? Se hace un estudio molecular donde si hay mutaciones, principalmente en el gen JAK2, que dice V617F, o sea, el exón 14, ¿ya? La mayoría de los casos es exón 14 del gen JAK2. O también mutación en el exón 12 del mismo gen JAK2. Bueno, la cosa es que es mutación de ese gen JAK2, que les decía que codifica una tirosinquinasa, ¿ya?
Estos son los criterios mayores para un diagnóstico de policitemia vera. Pero también puede haber otros criterios, por ejemplo, una biopsia de médula ósea, se hace un mielogramo, son extendido de las células y hipercelular, o sea, el recuento celular sería alto, ¿no? Recuento de células progenitoras, mieloides, en fin, de todas ellas. Recuerden que la policitemia vera, todas las líneas celulares están aumentadas. ¿Ok? La eritropoyetina, les decía, eritropoyetina sérica disminuida, porque como siempre están elevados el número de células, siempre hay una retroalimentación negativa hacia los riñones, por eso la eritropoyetina está disminuida. Y aquí, bueno, es otro examen no muy común, pero puede darse que la formación de colonias eritroides endógenas, con mucha producción de colonias eritroides, o sea, la línea eritroide elevada, nada más. Pero bueno, de importancia sería sobre todo los dos primeros. ¿Ok? Y aquí para el diagnóstico de policitemia B, ¿no es cierto? B. Ahí está. Ya, acá. Ok, aquí estoy mostrando, ¿sí?, algunas causas de esta policitemia. Entonces, les decía, empezamos por lo que comentamos al principio, la policitemia, bueno, verdadera o poliglobulia verdadera, que les comentaba, ¿no? Verdadera. Primaria, secundaria. Entonces, primaria les hablaba pues de la policitemia vera, donde, ¿no?, puede ser de forma heredable, ¿no? Ahí puede haber alteración de la hemoglobina, disminución del 2,3-difosfoglicerato. Entonces hay mutaciones en las células germinales. Yo principalmente les decía mutación en ese gen JAK2, pero también puede haber mutación de otros genes donde puede haber alteraciones de la hemoglobina o disminución del 2,3-difosfoglicerato. Es importante esta molécula 2,3-difosfoglicerato producida durante el metabolismo de los eritrocitos, porque esta molécula es muy afín a la hemoglobina, ¿ya? Recuerden que la hemoglobina es afín al oxígeno, ¿no? Cada molécula, les contaba la clase pasada, ¿no? Cada molécula de hemoglobina tiene unido 4 oxígenos, ¿se acuerdan? Ya. Pero si está presente, aumenta la concentración en el eritrocito de 2,3-difosfoglicerato, esta molécula va a desplazar al oxígeno. ¿Listo? Va a desplazar al oxígeno. Bueno, en general, en la circulación no nos conviene que esté elevada esa molécula, ¿no? ¿Cuándo nos conviene que sí esté elevado? Al final, cuando el glóbulo rojo, con sus hemoglobinas cargadas de oxígeno, entregan el oxígeno al tejido. Recuerden que reparten oxígeno, entonces la hemoglobina está cargando su eritrocito, pero tiene que entregarlo. No, a veces no lo entregan, ¿no? No lo suelta, pues no se van a oxigenar los tejidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en altura, una de las adaptaciones es aumentar justamente esta molécula para mejorar la entrega del oxígeno. ¿Qué pasa en este caso? Si ya pues hay un cambio aquí, 2,3, disminución de esta molécula, no elevación, sino disminución, entonces la hemoglobina va a retener mucho oxígeno, ¿no? No lo va a entregar correctamente. Entonces ahí también hay un problema, ¿no? Ok, bueno. También tenemos adquiridas, donde hay mutaciones somáticas que pueden generar la policitemia rubra vera, que les comentaba hace un momento, ¿no? ¿Listo? Ok. Ahora están las policitemias secundarias, donde sí hay un aumento de la a diferencia de la anterior que baja la eritropoyetina, las anteriores, esta sí, es un aumento de la concentración de eritropoyetina. Una de las principales causas de esta policitemia, o sea, en realidad las policitemias secundarias son más frecuentes que las primarias, que ahí hay una mutación del gen, todo. En cambio, en las secundarias puede haber otras causas, por ejemplo, una hipoxemia. Hipoxemia, o sea, la baja saturación de oxígeno en sangre, ¿sí? Estamos hablando por debajo del 92% de saturación de oxígeno en sangre. Podríamos hablar de una hipoxemia, causada, por ejemplo, cuando hay enfermedades pulmonares, hipoventilación, shunt, o sea, este cortocircuito a nivel de aurículo-ventrículo que perjudica la circulación menor, dando como resultado que esta
sangre sea menos perfundida con oxígeno, ¿no? Y ¿qué más? Y la altura, la exposición a altura, por supuesto, donde pues al disminuir la presión atmosférica, ¿no? No hay una buena oxigenación, decimos, entonces hay una mayor demanda. Hay una hipoxia y por lo tanto una hipoxemia, ¿no? Entonces serían las principales causas también de policitemia secundaria. Entonces las personas que viven tiempo o constantemente van a zonas de altura, pues son una de las personas con bastante riesgo de policitemia secundaria. También puede haber la causa por carboxihemoglobina, cuando hay una intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es tóxico. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono es mucho, pero mucho más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces imagínense si los dos están, digamos, si hay una alta concentración de monóxido, va a desplazar al oxígeno, ¿no? Generando entonces esta marcada hipoxemia, ¿no? Tabaquismo, en el cual también aumentaría la concentración de carboximo, o sea, hemoglobina unida a monóxido de carbono, a CO2 también, ¿ya? ¿Qué más? Administración, podría ser también una policitemia idiopática, decirle idiopática porque la administración de eritropoyetina, puede ser también de andrógenos y esteroides anabólicos, si esto no se controla, puede generar una policitemia. ¿Ya? Entonces la eritropoyetina, pues, a veces, ¿no? Personas que qué sé yo, por problemas renales, por ejemplo, se les inyecta, ¿no? Esta eritropoyetina y si esta no está bien calculada, puede, lo contrario, ¿no? Generar una policitemia. ¿Ya? Después, aumento de la eritropoyetina, por ejemplo, en enfermedad renal. Aquí mencionamos ejemplos, cuando hay quistes, poliquistosis en general, aquí estaría aumentando la producción. ¿Ya? O sea, al haber algún tipo de obstrucción en el flujo renal, el riñón llega un mal mensaje de que necesita más oxígeno y por lo tanto más presión parcial de oxígeno y por lo tanto aumentaría también la producción de EPO. Acá la producción ectópica les comentaba por tumores, por ejemplo les decía hepatoma, o sea tumor por ejemplo en el hígado, ¿no? Donde se produce eritropoyetina. Recuerden que en el hígado se produce ese 10% que les decía eritropoyetina, pero si hay un tumor pues se produciría con mucho mayor concentración. Leiomioma, hipernefroma en riñón, feocromocitoma, hemangioblastoma en el cerebelo, cerebeloso. Entonces son ejemplos donde al haber tumores puede producirse, ¿no? Esta eritropoyetina. Si hay un trasplante renal puede también desbalancear y al funcionar el riñón trasplantado puede aumentar, ¿no? La producción de eritropoyetina y el síndrome de Cushing. Una de las consecuencias de un Cushing crónico es también en la elevación del eritropoyetina. ¿Ok? ¿Listo? Estos son ejemplos de policitemia secundaria. Y lo que les decía arriba, en un rosado más oscuro, es las falsas policitemias, falsas o relativas. ¿Listo? Donde en realidad la masa eritrocitaria está normal en realidad. Pero ¿qué pasa? En casos agudos hay secundario una hemoconcentración. Les decía, por ejemplo, en casos de deshidratación, ¿no? Entonces, si hay poco volumen de líquido en la sangre, pues se concentra más los glóbulos rojos. Es falso, en realidad, falsa policitemia. Y otra crónica, la policitemia generada por estrés o llamada el síndrome de Guys-Bach. ¿Listo? Que de igual manera es una falsa poliglobina. Listo, entonces se ha movido esto acá, es el diagnóstico diferencial, ya de las policitemias, no que lo agrandezco, está muy chiquitito. Entonces, si tenemos hematocrito, les decía, por encima del 56 o 60% en varones, ¿no? Y en mujeres 56%, por encima, hematocrito. Hemoglobina elevada, por arriba de estos 19 o 20 en varones, ¿no? Y 19 mujeres. Entonces, por encima de ello, o sea, perdón, por encima de 18 mujeres y por encima de 20 en varones en nuestro medio. Bajo el nivel del mar, digo, en el nivel del mar
estaría pues valores más bajos como les he indicado acá, ¿no? De 16.5 en mujeres, 18.5 en varones, ¿sí? Ok, entonces, estos valores elevados, si los tenemos elevados, ¿qué tenemos que hacer? A ver, si la masa globular es normal, o sea, la policitemia falsa, si la masa es normal, sino que hay una hemoconcentración, entonces estamos hablando de una pseudopolicitemia. Si la masa globular es elevada, ¿no? Denotado eso por hematocrito, hemoglobina, entonces revisamos la saturación de oxígeno en sangre. Si esta saturación, en general, saturación de oxígeno en sangre, ok, es baja, estoy hablando por debajo de este 92%, hablamos de una policitemia secundaria a hipoxia. Si la saturación de oxígeno es normal, entonces hay que averiguar cómo está la concentración de la carboxihemoglobina. Si esta carboxihemoglobina está elevada, ¿sí? Podría ser policitemia del fumador por tabaquismo, ¿no? O por una intoxicación por monóxido de carbono. Si la carboxihemoglobina está normal, evaluamos la hemoglobina. Una hemoglobinopatía, por ejemplo, está de la anemia de las células hemos, ¿no? Una hemoglobina tipo S. La hemoglobina fetal es mucho más afín al oxígeno, no lo suelta fácil al oxígeno. Entonces, estas en general hemoglobinopatías se adhieren, son más afines al oxígeno y no lo sueltan, ¿no? Entonces, si no lo sueltan, no llega suficiente oxígeno a los tejidos. Entonces se da la sensación que hay, bueno, el organismo lo registra como hipoxia. Entonces, produce más glóbulos rojos porque no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos. Entonces, la causa, ¿no? De hemoglobina anormal. Si las hemoglobinas están normales, revisamos la concentración de eritropoyetina. La eritropoyetina, si está baja o simplemente no hay, ausente, puede ser una policitemia vera. Y a partir de allí, entonces hay que hacer un estudio, ¿no? Un estudio molecular a ver si hay mutación en el gen JAK2. Y también se puede hacer un mielogramo, es una extensión, ¿no? De células de la médula ósea roja y ver si hay hipercelularidad. Y con eso diríamos, sí, pues es policitemia vera. El otro caso, la EPO está elevada, entonces decimos policitemia secundaria, ¿sí? Secundaria, entonces pues hay que investigar, ¿no? Si puede ser renal, hay quistes, ¿cuál sería la causa? Investigar cuál es la causa de esa policitemia secundaria. ¿Listo? ¿Muy bien? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, entonces, su misión es resolver, discutir este casito clínico, esta diapositiva. ¿Listo? 10 minutitos a discutir cómo están los síntomas, qué nos dicen los resultados, cuál sería el diagnóstico, ¿no? A ver, discuta con su grupo. Causando esa fiebre, claro, podría ser desencadenado por la bronquitis. Una bronquitis crónica no necesariamente va a mantener una fiebre elevada por un mes, no es necesario ese síntoma, pero bueno, podríamos sospechar. Novedad sobre síntomas. Si es por sobre otra cosa, no. Microhematuria. No es síntoma, eso no es un síntoma. Pero esta fiebre, o sea, están diciendo que es infección pulmonar, pero va a ser descartada debido a la radiografía de tórax normal que va a tener el paciente. La radiografía de tórax normal que descarta la fiebre. Es infección por bronquitis. Infección que genera la bronquitis crónica. Ya. Listo, ahí nomás. Algo sobre síntomas. ¿El tabaquismo también cuenta como síntoma? No. ¿Síntomas? Sí, la fiebre no podría ser causada por algún problema que también tenga relacionado con lo que es su hemoglobina y su hematocrito, o sea, un problema de toxina.
de los casos clínicos que estamos viendo en sí mismo, generalmente son de polistemia, ¿sí? Entonces podría la fiebre ser causada por eso, o algún problema, no sé, en el riñón, porque es donde se produce. Porque dice que tiene ahí la EPO, dice que tiene elevada. Entonces si tiene eritropoyetina elevada puede ser un problema en el riñón, y el riñón puede causar un problema jurídico. O sea, el problema del riñón, ¿tú crees que puede causar la fiebre? Podría ser. Doctora, la fiebre no sería algo más relacionado tal vez con la hipertensión arterial, ya que al haber tanta cantidad de eritrocitos, la hipertensión, o sea, la tensión en sí en todos los vasos va a aumentar, así que yo supongo que también podría ser por ¿La eso. hipertensión causa fiebre? No necesariamente, puede causar un aumento de temperatura temporal, pero para que mantenerla un mes, no, es algo muy pasajero en realidad. Claro, la viscosidad podría aumentar la hipertensión, pero podría causar un ligero aumento de temperatura, pero no, es algo pasajero. La hipertensión arterial podría causar la vasodilatación de los vasos de la cara y por eso también se podría deber el enrojecimiento. El enrojecimiento. Es que la viscosidad aumentaría la presión arterial y podría causar el enrojecimiento. Ese enrojecimiento no solo es, esa concentración no solo causa pues lo que decimos rubor, puede causar calor, es cierto, pero eso puede ser temporal. Sostenerla sobre un mes, ¿podría ser? Ella primero. En cuanto al tema de la fiebre, quizás podría ser un origen neoplásico oculto por la microhematuria. Origen neoplásico, puedes pensar eso. Vamos a ver. ¿Listo? Ahí está la duda, ¿no es cierto? Sí. Respecto al enrojecimiento de la piel, y por más de un mes ya que sostenía, podríamos sospechar de policitemia primaria. Podríamos sospechar, porque no tenemos el historial completo del paciente. El enrojecimiento para sospechar de policitemia, hasta ahí nomás. Hasta Sí, ahí pero nomás. voy a explicar por qué el enrojecimiento de la piel. Solo enrojecimiento. Ah, pero de la cara, Ya. porque es sobre todo el rostro. Esto es un signo claro, y podríamos sospechar, no está completo, porque vemos que tiene otros síntomas más, como la EPO. Entonces, podría ser por la hiperviscosidad y la dilatación cutánea en la zona de la cara. Eso nos podría hacer sospechar tal vez de esa patología. De policitemia. Podría ser. Hasta ahí nomás. Sobre síntomas. Sí, sobre la fiebre que le está durando más o menos un mes, también puede ser por enfermedades autoinmunes. Podríamos pensar eso ya que está pasando un largo tiempo y lo normal es que la fiebre se extraña y lleva. Podría sospechar, la enfermedad autoinmune podría estar causando esa fiebre. Y tendríamos que estar viendo qué tipo de fiebre, si es una fiebre que es, si está afectando a los pulmones, dependiendo de... Sin embargo, tenemos glóbulos A. Quiero aclarar aquí, quizás no se entendió bien esta parte. Glóbulos blancos, plaquetas y bilirrubina son normales. O sea, son los tres. ¿Sí? Normales. Quizás no, para que entiendan esa parte. ¿Ya? Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Listo? Ya. ¿Quién es? Una sola vez. ¿Alguien de Corona levantó la mano? ¿Y habló? ¿Quién? ¿Usted es de Corona? Ya. ¿De arteriosclerosis? ¿Habló él? Sí, ¿no? ¿Insuficiencia cardíaca? ¿Los dos? Ya, ahí está. ¿Alguien habló de shock? Ya, ahí está. ¿Valvulopatía? Hipertensión arterial, anemia. ¿Están hasta ahora en paz? Listo. Por rueda es un punto. ¿No? ¿Cuántos tienen que tener? No sé. Vamos a ver todas las opiniones hasta ahí. De acuerdo a las preguntas. ¿Listo? Segunda rueda. Ya, ojo, porque ustedes se disparan con todo. Ya resuelven todo, ya los conozco ya. Ya está. Entonces, inclusive ya han comentado la hipertensión arterial y la bronquitis, ¿no? Entonces, empezamos por aquí, ¿no? Con estos valores, saturación, hematocrito, hemoglobina, glóbulos, plaquetas normales, bilirrubina normal,
el sedimento de orina, EPO elevada. Entonces los resultados de los exámenes, ya. Todavía no el diagnóstico, primero descartes pueden hacer también, ¿no? De acuerdo a los resultados. Quería hablar más que todo acerca de los... Puntual, por favor. Acerca de... O sea, menciona que la EPO es elevada. Así, esto nos ayudaría a descartar la polistemia vera, porque normalmente en la polistemia vera la EPO está puesta normal, incluso disminuida. Ya, entonces, lo anterior nos hacía sospechar de policitemia, pero aquí nos dice descartamos la policitemia primaria o vera, ¿no? Ok, ¿listo? Vamos, cuestión de orden. Bueno, los glóbulos blancos, su valor normal indica que no hay ninguna infección. Las plaquetas que exageran, pues no hay ningún derrame interno. Y la bilirrubina normal quiere decir que no hay hemólisis, o sea, la vida de los eritrocitos es completamente normal. Muy bien, sobre todo hablamos de la bilirrubina indirecta, ¿no? Bueno, entonces no hay alteraciones en lisis en cuanto de eritrocitos. Glóbulos blancos, dice, no hay alteración infecciosa, de tipo infeccioso, por ejemplo, o una inflamatoria notable. Plaquetas, no hay alteraciones de la hemostasia. ¿Listo? Por orden. Ya lo que es la hematometría, podría haber un daño renal leve debido a que se ve que el hematocrito está demasiado elevado, lo que va a producir mayor viscosidad, lo que va a disminuir el flujo sanguíneo a niveles de los vasos renales. Y además también la escocia puede generar vasoconstricción a nivel de los glomérulos, haciendo que hay un daño en ellos, y por eso se ve que hay un poco de orina en la sangre. Microhematuria, ¿sí? Con todo lo que nos ha dicho su pero bueno, aquí nos puede haber un daño renal, ¿no? Algún problema a nivel renal. La viscosidad podría generar esa microhematuria, pero de forma transitoria podría generar también esa microhematuria, pero nos está también llevando ahí. ¿Habrá un problema renal? Sabemos. Por orden, ahí atrás. Concreto. Sí, únicamente los casos que podría producir una policitemia más que nada la secundaria, es que la primaria es la primera y secundaria tienen la característica de que no es una pérdida de líquido sino un aumento de no te estoy pidiendo definición. Al grano, por favor, si no te voy a tener que interrumpir. No, sí, el tabaquismo podría... Ya, tabaquismo. El tabaquismo es una de los factores para que sea una policitemia secundaria, ya que... Tabaquismo. Puede ser causa de policitemia secundaria. Sí. Porque la primera es... ¿Qué altera? ¿Qué parámetro altera? Altera algunas... ¿Qué aumenta? Aumenta la circulación, aumenta la masa eritropoietina, la eritropoietina. ¿Por qué? ¿Por qué? Debido a menor... ¿Por qué? Porque la policitemia puede ser un mecanismo de compensación del daño pulmonar, ya que hay poco... ¿Daño pulmonar? De la bronquitis generada por el tabaquismo. ¿Cómo? Por ese poca saturación de oxígeno. A ver, tabaquismo. ¿Qué genera exactamente? ¿Me pueden hablar exactamente alguien? ¿Cómo? Hipoxemia, ¿por qué? ¿Al daño de los pulmones? Bueno, al consumir el tabaco, que es este humo caliente, lo que hacen los bronquios es que van generando moco para que puedan revestirse y protegerse de esto. Y al haberlo hecho crónico durante 20 años, es que estos canales no pueden pasar el oxígeno de forma clara. Por eso es que nuestros pacientes en algunos casos esta enfermedad puede... El tabaquismo podría dañar los alvéolos, alterando el intercambio gaseoso.
por lo cual se podría producir la toxemia. Bueno, más que nada, el tabaquismo va a producir la alta concentración de monóxido de carbono se va a unir junto con la hemoglobina, lo que no va a permitir una buena saturación del oxígeno. Por aumento de la carbaminohemoglobina, ¿sí? Puede causar lo que ustedes han dicho, esos daños a la larga, ¿no? A los alveolos, aumento de mucosidad, cambio en el espacio de intercambio, ok. Pero estamos hablando específicamente en este caso, lo que estaría provocando esa baja saturación de oxígeno, podría estar colaborando a esa baja saturación de oxígeno el hecho que aumente la concentración de carbaminohemoglobina. ¿De acuerdo? Vamos siempre concretos, no estamos bla 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 de más. Listo. Otro parámetro concreto, si no les digo que no, a usted me toca. El tabaquismo puede causar enfermedad pulmonar obstructiva. Enfermedad pulmonar obstructiva. Crónica. Hipoxemia elevada y sobre todo gracias a Sabemos que hay una afección renal y por lo tanto tenemos que descartar el Espera. Bueno, podemos ver que la hemoglobina está elevada. Espera. Ya, cerremos por favor el tabaquismo. Se habla del tabaquismo. ¿Hay algo más que decir? Otro parámetro dije, ¿no es cierto? Sí, ya. Despidámonos por favor de una vez de la saturación de oxígeno. Ya, está baja la saturación de oxígeno por tabaquismo. ¿Por algo más? Bueno, doctora, yo quería mencionar la hipertensión. No. ¿Algo más? Quería mencionar el tema de la EPO elevada, porque la identificación es una que se hace más Ya, ahí nomás. Listo. Entonces, ustedes han hablado ya, se habla de la temperatura, se habla de la saturación de oxígeno, hemos comentado el tabaquismo que pudiese estar a la larga disminuyendo la saturación de oxígeno, por un lado. ¿Qué más? Hay un problema de bronquitis crónica que podría estar desencadenando, como dijo también su compañero, este daño, ¿no? al daño a los alveolos pulmonares, que al final puede también desencadenar una bronquitis, y esto también estaría empeorando la saturación. Hay una disnea también que no solo estaría generada por estos parámetros respiratorios, sino por el problema a nivel de sangre. Estamos hablando de la policitemia, que también podrían estar bajando la saturación de oxígeno. ¿Listo? Ahora, hematocrito, hemoglobina. Hematocrito, hemoglobina, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Hay algo más que decir? Doctora, quizá esto puede estar muy relacionado a, como usted mencionó, que podemos descartar en las policitemias falsas que solo está elevado, por así decirlo, el hematocrito en los eritrocitos, no toda la línea amiloide, porque los glóbulos blancos, las plaquetas y lo demás va a estar normal, así que no hay una mayor producción de eso, solo de los glóbulos rojos. ¿Qué estaríamos descartando? La vera. La vera, no las falsas. Me confundí. ¿Ya? Sí. Entonces, está bien. De hecho, están elevados ambos. Porque aquí no nos indica que la persona está a tantos metros sobre el nivel del mar. Si no nos dice nada, asumimos que está a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos dos valores estarían elevados. El hematocrito, de hecho, está elevado. ¿Sí? Y acá también es un poco elevada, sí está elevada la hemoglobina. Su compañero nos dice, glóbulos blancos y plaquetas, si están normales, descartamos policitemia B. Hablaron de la bilirrubina normal, entonces no hay un problema hemolítico. Ok. Hablaron de la microhematuria, que podría estar, ¿no? Podría sospecharse de algún problema renal, también dije, pues esa alta viscosidad de la sangre también. Radiografía de tórax normal, estaría descartando probablemente un daño al parénquima pulmonar, y podría estar insinuando que de repente no hay todavía un problema de enfermedad pulmonar obstructiva. No necesariamente. O sea, ya hay una bronquitis crónica
que nos podría estar llevando, pero un notorio daño pulmonar no se ve en la radiografía de tórax. Ya se habló que la EPO está elevada. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la última parte. Pero hasta aquí. ¿Alguien habló de corona? Ya. Si alguien más habló de corona, qué pena. Ahí nomás. Aterosclerosis. Insuficiencia cardíaca. Shock. Valvulopatía. Hipertensión arterial. Anemia. Ya. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el diagnóstico diferencial. ¿Listo? Vamos con la última parte. El diagnóstico. A ver. Ya que tenemos un hematocrito elevado, podemos decir que es una policitemia secundaria. Ahora, ¿por qué sería causada esta policitemia secundaria? Sería debido a un posible EPOC. Entonces, ¿por qué tendríamos este EPOC? Pues una posible causa, según este señor, es el tabaquismo, ya que hay una bronquitis crónica. Entonces, ¿cómo estamos seguros de que es el diagnóstico? Pues justamente por la radiografía de tórax normal. Entonces, eso nos va a descargar algún problema pulmonar como un posible tumor, y que incluso podríamos tener un tumor o un carcinoma renal, pero lo vamos a descartar ya que la radiografía de tórax es normal. Tórax, pulmones, ¿ya? No riñones, pero bueno. Entonces, ¿tú eres de qué grupo eres? ¿Qué grupo eres? Valvulopatía. Entonces, el grupo de valvulopatía dice que es una policitemia secundaria. Y la causa puede ser la hipoxia, ¿no? Nos dice. Ya está. Otra opinión. La causa principal del tipo secundario. No, para toda la clase. La causa principal del tipo secundario es por la alta producción de eritropoyetina, ¿verdad? No por la compacción de. O sea, tú dices que es una policitemia secundaria. No, sí, secundaria. Yo también opino que es una policitemia secundaria, principalmente ya debido a los factores principalmente mencionados, ocasiona que esta hipoxia tisular necesite una compensación. Por eso la eritropoyetina se eleva, haciendo que la médula ósea produzca más glóbulos rojos y también elevando así tanto la hemoglobina como el hematocrito. ¿Ustedes de qué? ¿Son del mismo grupo? Es hipertensión. Usted dice que es policitemia secundaria por hipoxia. ¿Y ustedes? 3. Usted dice que es policitemia secundaria. No, por la elevación de eritropoyetina. Claro, que la elevación de eritropoyetina te lleva a decir que es policitemia secundaria. Hasta ahí nomás te está llevando. ¿Alguien más? Atrás primero. Sí, usted. Sí, yo también quisiera corroborar que es policitemia secundaria debido a la cantidad de hematocritos que hay en este paciente, que es muy elevada. Esto debido a que hay una baja saturación de oxígeno, produciendo que la famosa eritropoyetina se produce además. Por eso sería ese otro síntoma. ¿Y usted en qué grupo es? Shock. Entonces dice que es una policitemia secundaria por hipoxia. Para agregar, doctor, también sabríamos que es secundaria por la saturación de oxígeno, que es muy baja, y tendríamos que hacer una espirometría, ¿no? Para ver una espirometría para ver si tiene verdaderamente ese EPOC pulmonar y además ver la hipoxia, ¿no? El grado de hipoxia que tiene el arterial que tiene el paciente. Ya, dejamos la espirometría para la tercera fase, pero sí descartaría el EPOC, ¿no? La obstructiva crónica. Y me dices que hay, de todas maneras hay un problema hipoxémico, o sea, hay un problema respiratorio que estaría causando esta policitemia. ¿De qué grupo eres? Del shock. Bueno, por ahí va, ¿no es cierto? Ya está. A ver allá. ¿Usted? Sí, increíble, pero sí lo vi. Yo digo que puede ser una secundaria, pero también puede ser provocada de una estenosis de la arteria renal, debido a que
otra vez, por favor. No se escucha este par de mosquitos ahí. Están, sobre todo en las historias del ya. Ya, yo digo que puede ser la polistemia secundaria debido a una estenosis de la arteria renal que puede ser producida por el tabaquismo que presenta el paciente y también la hipertensión. La hipertensión arterial y el tabaquismo tanto tiempo pueden haber dañado la circulación renal. Me dice, por ejemplo, una estenosis afecta el fluido, por lo tanto estaría la EPO. Bueno, alterando la EPO ya. ¿Tú eres de qué grupo? Entonces, policitemia secundaria por un problema renal, ¿no? Por la bronquitis crónica, por la bronquitis crónica que ha surgido debido al tabaquismo por la ha hecho que el hemocleve y el traccionema. Por eso sería la. ¿Qué grupo eres? Grupo anemia, también dice, un problema. Ahorita te hago caso, un ratito para ti. Hipoconcentración, ¿segura? Por una hiperviscosidad. Allí me estás diciendo que solo hay policitemia. Si hay hiperviscosidad, me estás diciendo que hay policitemia en general. ¿Ya? ¿De qué grupo eres? ¿De? Bueno, ahí estás diciendo, pero hay una policitemia. Con eso, lo que te está documentado, solo hay policitemia. Hasta ahí, lo que me has dicho. ¿De grupo? Quería decirte que... Fuerte, por favor, porque hay... Que lo que pasa es que en primera instancia, el tema del tabaquismo, uno pensaría que tal vez podría traducir una politemia del fumador, pero esto en el diagnóstico diferencial se descarta porque para que sea politemia del fumador, la saturación de oxígeno es normal, aunque también se tendría que evaluar los niveles de carboxi y hemoglobina, y si se bien elevados también podría ser diagnóstico. Pero con los datos que nos da el problema sería, como dijeron mis compañeros, policitemia secundaria por hipoxia. Policitemia secundaria por hipoxia, dice, podría ser del fumador, pero ahí la saturación, bueno, está un poco discordante y no hay datos, no nos refieren, ¿no?, que hay una elevación de la carboxihemoglobina, ¿no? Ok, ¿listo? ¿Algo más? Sí, doctor, y además agregar que por la EPO elevada también deberíamos investigar si es un problema renal, una enfermedad renal o un tumor. ¿De qué grupo eres? Después, ¿no? ¿De qué grupo eres? Shock. Shock. ¿No? Después de eso. Él dice que hipoxia, pero o será un problema renal o un tendríamos que investigar después. Habría que investigar. Si ustedes investigan un poquito más, a ver, chicos, sumido. Si ven un poquito más allí, investigan. Aquí abajo está la respuesta. ¿Se lee? Qué pena. No puedo agrandar esto, sí. Entonces dice, se hizo una ecografía renal finalmente, porque esta microhematuria tenía que descartarse si hay algún otro problema. Y entonces se encontró un carcinoma de células claras, o llamado hipernefroma. Aquí lo dijeron, doctor. No lo puse. Lo descartó. Entonces, justamente eso, ¿no? La sospecha renal. Si bien es cierto hay un problema de hipoxemia también, pero el sedimento urinario nos está diciendo probablemente hay algo renal. Hay que ir a la imagenología. Se fue a la radiografía de tórax, fue normal, pero después se hizo una ecografía, después se corroboró con una tomografía computarizada y efectivamente hay un tumor. ¿Sí? Es un tumor, como les decía, bueno, acá, carcinoma de células claras o hipernefroma.
Entonces es una producción ectópica de la EPO. Sí, la EPO está elevada, había que ver eso, ¿no? Entonces, por allí sospechaban el asunto renal, ¿no? Pero habría que bueno, no había otros datos de la orina que nos digan que hay un problema a nivel renal, específicamente por el flujo renal, ¿de acuerdo? Por el flujo renal. Pero entonces la ecografía nos dijo hay una masa tumoral identificada como carcinoma, ¿ya? Para complementar ese dato, sí. Bueno, doctora, yo pues me dijo que, como yo quería saber, pues dijo que no. Yo ahí quería decir, no tiene nada que ver con carcinoma, pero yo quería decir que por la interpretación arterial, pues también provoca daños en los riñones por la compensación que va a tener. Provoca daños en los riñones por la compensación a largo plazo. Sí, ese daño renal que también su compañero sospechaba, ¿no? Que podría haber un daño renal. Sospechaba, yo quería decir, sino que por eso en su momento ya. Claro, sí, que estábamos en orden y después cuando tocó hematuria, sí, se habló de hematuria. Entonces, no, yo quería cuestión de orden porque si todo lo hablamos en una sola, estamos pasito a pasito, ¿ya? Entonces sí, hay una sospecha se sospecha de la parte renal, hay un problemas antecedentes respiratorios, pero con eso se confirmó, ¿ya? Que era una policitemia secundaria por una producción ectópica de EPO causada por una masa tumoral llamada, como le decimos, hipernefropia, ¿ya? Esa fue la causa. Entonces, es importante, a partir de esas sospechas que ustedes tenían, corroborar e ir descartando, ¿no? Se concluyó, había policitemia, se descartó otras enfermedades, se descartó la policitemia primaria y a buscar la razón de la policitemia secundaria. Entonces el último examen es lo que dio ese resultado. ¿De acuerdo? Están bien, de todas maneras, si no habría más datos, pues sí, el más sospechoso sería la hipoxemia. Efectivamente, pero también habría que buscar ahí, analizar los valores de la EPO. Cuando es ectópico, sí, los valores pueden estar bastante más elevados. En hipoxemia, claro, eso lo puede elevar, pero no es demasiado como una producción ectópica de eritropoyetina. Entonces, si tenemos valores de eritropoyetina, más o menos estamos hablando entre lo que es 16 a 22 unidades por litro de eritropoyetina, los valores normales, puede aumentar, ¿no? Estar 30, por ejemplo, nos podría decir una hipoxemia. Pero si es en este caso nivel tumoral, los valores pueden aumentar inclusive hasta 400 unidades, puede elevarse la eritropoyetina. Entonces, esos valores de estatus de eritropoyetina también nos pudieran haber dicho eso. ¿De acuerdo? ¿Listo? Está bien. Y con eso terminamos esta parte. Todos nos dieron, bueno, estamos con la policitemia secundaria. ¿Está bien? ¿Listo? Y la parte renal, pues nos ayuda ese último examen. ¿Sí? Está bien. Muy bien, chicos. Vamos al siguiente. Bueno, acá hay más datitos todavía. No están escondidos los datitos, ¿no? Pero quería primero su discusión de ustedes porque si miraban al final, pues se acababa la emoción. Sí. Sí. ¿Miraron todo allí? A ver. María es una paciente, 35 años, medio socioeconómico bajo, multiparidad gesta 6. ¿Qué significa multiparidad gesta 6? 6 embarazos, no necesariamente 6 hijos, ¿no? Porque pudo haber abortos en el camino, ¿no? 6 gestaciones, entonces, ya está. Su padecimiento fue desencadenado durante la última gestación, la cual no tuvo control prenatal, imagino por su nivel socioeconómico, ¿no? Manifestado por
palidez intensa y disnea de medianos esfuerzos. En el postparto inmediato se encontraron mucosas intensamente pálidas, soplo funcional plurifocal, no existen adenomegalias ni hepatoesplenomegalia. ¿Listo? Y se hicieron estos exámenes. Mira. ¿Podría borrar la pizarra, por favor? Podría ser. Acá está. También alguien podría borrar la pizarra. Gracias. Flavia, ya tiene que decir Fabiola. Está cambiando el nombre. Ya está. Entonces, ¿ya miraron? ¿Listo? Mucho se gasta. Ahí está, ¿sí? Pregunta. Para solicitar todos esos exámenes, ¿qué síntomas son importantes aquí? ¿O qué indicativos son importantes aquí que nos llevaron a hacer todos o preguntar todos esos exámenes? En primer lugar menciona que tiene palidez intensa y disnea de mediano esfuerzo. Esos son indicativos de anemia. Así que por ello se necesitan los exámenes para... Palidez intensa, nos dice mucosas, ¿no? Muy pálidas, por ejemplo, y disnea de medianos esfuerzos. Eso nos está indicando sospechando de una, hasta ahí no va tranquilos primero, sospechando de una anemia. ¿Listo? ¿Ok? Vamos. Por gusto se emocionan, todavía no voy a preguntar. Ahora sí. ¿Quién me quiere comentar de la hemoglobina? Se encuentra bastante baja. Fuerte, por favor. Se encuentra baja. Hemoglobina muy baja. ¿Cuál es ese que les dije, ese punto de corte? 11.5. 11.5. Ya está. Ok. Bueno, mujer, adulto, y está muy baja, nos dice su compañero. Y entonces, solo con el resultado de hemoglobina, ¿qué pasaría? Anemia. Corroboramos que hay una anemia. Claro, y anemia bien marcada, ¿no? Por esta hemoglobina tan baja. Suficiente. Suficiente. Vamos a ir. Concretos, por favor. Es que ustedes se emocionan y ya me dicen todo el diagnóstico al final y me arruinan, pues, la secuencia. BCM. BCM. El volumen corpuscular medio está muy elevado, lo cual nos da una macrocitosis, porque está en 125. Es una anemia macrocítico. Listo, punto allí, concretos. Volumen corpuscular medio elevado. Anemia, ya, primero nos dijo, nos corroboró que es anemia. Segundo, anemia macrocítica. ¿Listo? Tercero, comentario del tercer resultado. ¿Qué significa y qué significa ese resultado? Interpreten el tercer resultado. Tercera prueba, manos, ahora sí nadie. Primero, ¿qué significa? Es la concentración media de hemoglobina corpuscular. Nos menciona que la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo está alterada porque está dentro del rango normal, ya que el valor normal suele ser de 27 a 31 y la paciente presenta 30. Ya. Entonces, esa concentración media de hemoglobina, concentración está normal de esta hemoglobina corporal que nos dice. ADE o ADE. Peleense por contestar. Usted. No, usted, ya. ¿Sí? Esa amplitud de distribución
amplitud de distribución eritrocitaria. ¿Qué nos indica? No lo he entendido bien. La variabilidad del glóbulo. Variabilidad del tamaño de los glóbulos rojos. Ya, los glóbulos rojos están de diferentes tamaños, entonces. ¿Diferentes tamaños? No, como tal, esa es la teoría, ¿no? Pero acá nos dice que son muy más grandes, ¿no? Están grandes los glóbulos rojos. Ya. Frotis. ¿Quién levantó la mano? Ya. Lo que dijo la compañera, básicamente se relaciona, sería una anocitosis, que sería lo que estaría confirmando la de que los glóbulos rojos están mucho más grandes de lo normal. ¿Todos? En promedio, porque son frotis. ¿Qué es anisocitosis? Ya, todos estos resultados nos dicen, pero anisocitosis, glóbulos rojos de diferentes tamaños. Entonces, ¿se entiende que los glóbulos rojos reciben? Glóbulos rojos tamaño normal y glóbulos rojos grandes, confirmando la macrocitosis. Ya, ok, hasta allí tenemos macrocitosis. Reticulocitos. Cuando hablamos de los reticulocitos van a ser el recuento para ver cuántas células que van a ser después glóbulos rojos van a ver en el torrente. En este caso, el valor de referencia es 3 más, porque para responder a la anemia se tiene que estimular la producción de reticulocitos para que se conviertan en glóbulos rojos. Pero en este caso tenemos solo una, o sea, que tiene una producción de reticulocitos baja, la cual no apalea bien la anemia, por eso se queda con la hemoglobina baja. Su compañero dice pues que hay una baja producción de reticulocitos, lo normal 3 cruces, y vemos allí que solo hay una cruz. ¿Algún comentario más sobre los reticulocitos? ¿Algún comentario más sobre los reticulocitos? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la médula espinal? Menciónalo tú. Debido a los reticulocitos están en un valor normal, pero debido a que esta anemia, como ya se ha mostrado, es severa, debería de haber más, debería de estar más elevado. Más elevado reticulocitos. Eso significa que la médula ósea no está compensando adecuadamente. No está produciendo suficiente cantidad de reticulocitos para compensar esa baja de glóbulos rojos. Ok. Falta algo, tú dices que falta hierro, ¿no? Mi compañero dijo que falta hierro, ¿verdad? Para que en el hematopoiesis, mejor dicho, se forme el reticulocitos, también se necesita la vitamina B12, el folato para la síntesis del ADN y también la vitamina B6. Así que aparte del hierro también puede haber una podría faltar. Entonces, estaríamos frente a una anemia de tipo carencial, según esa sospecha. No podríamos confirmar que es hierro o cualquiera de los otros, ¿no? Sigamos el camino. ¿Qué significa DHL? Y comentarios. Fuerte. Deshidrogenasa láctica. O lactato deshidrogenasa, claro. Ya. Es una enzima intracelular que se encarga del metabolismo de la glucosa. Ya, la lactato deshidrogenasa es parte de la vía glicolítica. ¿Cómo está? Está bien. ¿Ah? O sea, 2% en los valores de referencia, que es 1,2, está bien. Está normal.
¿Comentarios? ¿Quién destruye los eritrocitos? Los macrófagos del vaso, por ejemplo, no, también de la médula, pero no necesariamente la médula que esté destruyendo. O sea, descartamos, o sea, usted está diciendo que no hay destrucción de eritrocitos. ¿Por qué los valores estarían elevados? Porque al ser una molécula intracelular, si aumentase, querría decir que los eritrocitos estarían elevados. Por lo tanto, descartamos anemia hemolítica. ¿De acuerdo? Descartamos anemia hemolítica. PI. PI. Es la vitamina indirecta. Se encuentra entre los rangos normales, pero está igual un poco alta. Esto nos dice que hay una eritropoyesis. ¿Poyesis? Hemólisis sería el término. Una hemólisis. Está en el límite normal, un poquito, pero no es mucho, ¿no? Pero a ver, ¿qué dicen ustedes? Eso también es otro factor que nos ayuda a descartar la anemia hemolítica. Nuevamente sigue estando dentro de lo normal, seguimos descartando anemia hemolítica. ¿Sí? A ver. Ay, siempre me equivoco. Acá. Muy bien, a ver, alumnos. Ok, disminución de la hemoglobina en mujeres por debajo de 12. Por ahí le dijimos punto de corte 12.5, pero de lejos, 6 punto y pico era, ¿no? De lejos, ahí hay anemia. Y por este lado hablamos de aumento de la destrucción. Le hemos descartado la anemia hemolítica. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Ha habido hemorragias? No nos indican, pero bueno, está posparto, hay un cambio, ¿no? Que puede haber de todas maneras pérdida de sangre, pero no nos ha indicado algo notorio. Tenemos anemia de tipo carencial que estamos sospechando y también hay anemia de déficit de la producción. ¿Qué dicen ustedes? Nos encontramos aquí. ¿Se ha descartado esta o esta en el análisis que hemos visto? La ferropénica. ¿Se ha descartado la ferropénica? Porque ahí no hay hemólisis. A ver. Sí. Quizá podríamos haber descartado las de déficit de producción, ¿no? O sea, y más de las carenciales. Hemos descartado déficit en la producción. Yo pienso que podría ser una megaloblástica por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Anemia megaloblástica. Hay alteraciones en la síntesis de... ¿Por qué no puede ser déficit en la producción? ¿Anemia plástica o mieloptísica? Vamos, alumnos, vamos. La que sí o sí no va es la de la destrucción, pero la deficiencia de producción no se vería tan ligada, porque yo intuyo que se tiene que tener bastante en cuenta lo de los embarazos, eso no es, o sea, si bien el producto no pudo llegar a término, eso siempre le quita los nutrientes a la madre, y además en el caso presentaba algo de soplo, corazón funcional. El soplo funcional, nos dice su compañero. ¿Qué pasa con el soplo funcional? ¿Qué relación tendría el soplo funcional? A ver. Podría tratarse del aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Puede producir también una anemia hemolítica. Anemia
hemolítica por aumento del flujo sanguíneo. Sí, porque por solo funcionar no se generaría nada de eso. Pero ya hemos descartado anemia hemolítica. ¿Qué hacemos, no? Con este dato que tenemos. A ver. ¿Sí? Sería porque nos está hablando de que como su anemia es muy severa, su corazón va a bombear con más fuerza y rapidez para compensar la falta de oxígeno. Y este aumento de flujo puede generar, ¿no?, este ruido funcional. Ya, ese soplo funcional cuando cuando está el llenado ventricular, genera un ruido, y ese ruido de tipo funcional. Vemos que está haciendo un esfuerzo, ¿no? ¿Cómo? Aumenta el gasto cardíaco. Un gasto cardíaco, ¿no? Que está generando ese soplo funcional. Sin embargo, eso no nos dice qué tipo de anemia, pero corrobora el cuadro de anemia. Y va a disminuir la viscosidad también. Porque hay disminución de la viscosidad, disminuye la presión arterial y eso podría estar generando el soplo. ¿Ok? Ese cambio, parámetro cardiovascular, se da y corrobora la anemia, pero todavía no nos saca de este apuro. Al parecer, anemia aplásica no habría porque todavía se está generando nuevos reticulocitos, o sea, sigue habiendo producción, que está un poco escaso, sí, pero sigue habiendo producción de reticulocitos. Si fuera una anemia aplásica, no habrían reticulocitos nuevos. Si fuera una mielotística, probablemente encontraríamos células distintas, o sea, células progenitoras o células precursoras de la línea eritroide podrían estar, o de glóbulos blancos, también megacariocitos, en fin. O sea, células poco comunes en la sangre. Y no se ha encontrado ese tipo celular. Esos tipos celulares que están en la médula ósea no se han encontrado en sangre. ¿De acuerdo? Entonces, al parecer, no habría una anemia por déficit en la producción. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Es una anemia macrocítica. ¿Sí? De hecho. Si es macrocítica, entonces, ¿qué estaríamos descartando? Descartaríamos la ferropénica porque en esta, todo lo demás sí encaja, pero en la ferropénica necesitaríamos un BCM más bajo. En este caso está muy elevado. Muy elevado, al macrocítico, BCM alto. Si fuese ferropénica sería microcítica, correcto, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Hasta ahí nos quedamos por esta vía. Pero ¿cuál será? Y los embarazos nos dicen, ¿no? Tenemos aquí la megaloblastosis, nos da la anemia megaloblástica probablemente, pero si esta megaloblástica es por deficiencia de ácido fólico, le llamaríamos anemia folicopénica. Si fuese por deficiencia de B12, le llamaríamos anemia perniciosa. Entonces, estudiamos eso. Además, la prueba de COMS directa es para descartar, además, ¿qué tipo de anemia? ¿Qué tipo de anemia? Hemolítica autoinmune. Bueno, vamos a descartar hemolítica, pero para corroborar, entonces estamos con este asunto de la anemia hemolítica porque como estamos hablando de una persona que ha tenido embarazos continuos, no vaya a ser que se ha desencadenado este tipo de problemas. Pero bueno, negativo. Y medimos ácido fólico y vitamina B12. ¿Cuál está modificado? El ácido fólico. El ácido fólico, ¿no? Está más bajo. Sin embargo, la vitamina B12 está normal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, justamente lo que ustedes decían, efectivamente acá tenemos al normoblasto. Para la síntesis de ADN de estas células necesitamos suficiente vitamina B12 y folato. Hierro y vitamina, pero ya se ha descartado la deficiencia de hierro. Entonces, aquí podemos comparar, ¿no? Cuando hay deficiencia de vitamina B12, ingesta inadecuada por ejemplo, vegetarianismo estricto. Ahora, si hay problemas en la
Absorción intestinal, puede haber mala absorción por un defecto en el factor intrínseco. Recordemos que este factor intrínseco producido en Las células parietales del estómago. del estómago, ¿no? Las células parietales se da cuando hay alteraciones, ¿no? Claro, una alteración gástrica, úlceras, gastritis, cirugía bariátrica también, estarían desencadenando una deficiencia o también algún problema hereditario de deficiencia en la producción del factor intrínseco. Y sin factor intrínseco la vitamina B12 no se absorbe por el intestino. Tienen que estar unidos, ¿no? Factor intrínseco y vitamina B12 para recién absorberse. En cambio, el ácido fólico puede ser la ingesta inadecuada o hiperconsumo. Cuando la persona está en crecimiento, cuando la persona está en gestación. ¿Cuántas gestaciones ha tenido la paciente? 6. 6. Entonces, por supuesto que se ha gastado todo ese ácido fólico. Y anemias hemolíticas que hemos visto que no había problema. También medicamentos como citostáticos para el tratamiento, ¿no? Quimioterapia de cáncer, podría también ser un antagonista del ácido fólico. Entonces vemos aquí las posibles causas de la deficiencia. Es una anemia la megaloblástica, sí, pero es anemia perniciosa y es anemia folicopénica. ¿Listo? Y ya está. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. ¿Qué hora es, por favor? 1:10. 2 minutitos, estírense, se acomodan.